Bienvenidos. Hoy el concierto de Despertadores a las 7 de la mañana en punto está más afinado que nunca. Claro, es viernes, Gaby. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Visión 7. Estamos a partir de este momento 2 horas para compartir toda la información de la jornada hoy con Gaby Raiche. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, Ale. Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos todos. Me gustó eso de tan biónica. Me enganché con lo de Nadia, ya le ponemos un poco de onda. Es viernes, bienvenidos todos y todas, por supuesto. Acá estamos haciendo Visión 7, edición de la mañana. Muy bien. Este viernes arranca con todo en tu vida y también con estas noticias. Títulos. La empresa Ford anunció, luego de una entrevista con la presidenta, que invertirá en el país 220 millones de dólares para modernizar la planta de Pacheco, que produce una camioneta de carga y el automóvil modelo Focus. Acusados y prófugos, los 3 argentinos señalados por participar en una red de corrupción en la FIFA fueron considerados prófugos luego del rechazo de la justicia al pedido de exhibición solicitado por Alejandro Bursaco y los hermanos Hugo y Mariano Schinkis. En tanto, la FIP se convirtió en querellante en la causa. Cumplir los compromisos. El gobierno nacional giró al Club de París 683 millones de dólares como parte del pago anual acordado en su momento por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Con la medida se hace frente a la erogación destinada a las aseguradoras de los 24 países miembros del organismo de crédito. No rindió la materia, la academia empató con Guaraní y se quedó afuera de la clasificación. Estamos hablando de lo que sucedía en Chile. Se produjeron incidentes en la marcha organizada por estudiantes y familiares que consideran insuficiente la reforma educativa impulsada por Michelle Bachelet. La mandataria trasandina propone la gratuidad de la educación universitaria, eje central del pedido estudiantil. Ahora sí, estamos con el fútbol. No rindió la materia, la academia empató con Guaraní y se quedó afuera de la clasificación para la Libertadores. De esta manera, el equipo paraguayo se convierte en el próximo rival de River. En medio del escándalo por el FIFA Gate, se desarrolla la elección por la presidencia en la máxima entidad futbolística mundial. Y claro, llegamos a este viernes con todo este bagaje de información, indudablemente importante. Estaremos muy atentos a lo que suceda en Suiza con la elección del presidente de la FIFA. ¿Se hará? ¿Habrá alguna suspensión de último momento? Parece difícil. ¿Ganará Blatter? ¿Le darán los puntos? ¿Le dará cada uno de los votos? ¿Qué pasa con Europa? Bueno, todos interrogantes. Juan Carlos Fernández un rato intentará descifrar este rompecabezas. Pero vamos a ver primero cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Hugo Palamara, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Gabriela, Alejandro. Una jornada que comienza en esta antesala del fin de semana con muchos tránsitos y alguna demora. Vamos a recordar que durante el último tramo de la madrugada, en zona de Costanera, a pocos metros del Aeroparque Metropolitano, en avenida Rafael Obligado y Sarmiento, chocaron frontalmente violentamente 2 vehículos, un auto y un utilitario. A raíz del fuerte impacto, 3 personas fueron derivadas con heridas al hospital Fernández por personal del SAME. Los vehículos permanecen en el lugar, van a encontrar demora porque hay reducción de calzada para quienes transitan por la avenida Costanera hacia la zona de Aeroparque, hacia la zona céntrica. En tanto, recordamos que en Puente Pueyrredón ya hay demoras también por un choque que afecta la traza de la autopista 9 de Julio Sur, altura Ituzaingó, esto es en Barracas, con demoras entonces ese ingreso desde el sur hacia el centro porteño. Veamos qué ocurre en el norte, por ejemplo, en la avenida General Paz, cuando se incrementa también el tránsito en las cabeceras norte y sur de la avenida 9 de Julio. General Paz lenta ya por sectores, recuerden las obras de ampliación del cuarto carril y la marcha es bastante lenta hacia la zona de Lugones. También con lentitud la autopista Panamericana ya en algunos tramos, por ejemplo, zona de Vicente López, ingreso a General Paz, conocido como distribuidor Calecita, y lo mismo también en autopista La Plata-Buenos Aires, algo lenta en la zona del kilómetro 10 hacia Ingeniero Huergo. También con muchísimo tránsito, acceso oeste, fundamentalmente a la altura de Morón hacia la zona de Liniers. Por último, vamos a ver cómo están funcionando los servicios. Por el momento, trenes, subtes y premetro de acuerdo a sus cronogramas. Tengan en cuenta que a partir de las 8 está prevista una concentración en el barrio de Recoleta, en Callao y Marcelo T. de Alvear. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias. Estaremos en vivo justamente en esa manifestación de los gráficos. Vamos a ver cómo estará el tiempo en la jornada de hoy, A ver, y cómo se viene el finde, Nadia. Así es, aquí arrancamos. Gabriela y Alejandro, fíjense ustedes, en La Plata,
Morón y San Fernando está haciendo directamente frío, en tanto que Ezeiza Aeroparque podríamos definirlo como fresco. Atentos con esto, un abriguito hay que llevar, y dentro de la ciudad de Buenos Aires la presión atmosférica es alta sobre su valor medio normal. La temperatura en este momento supera los 12 grados y la pronosticada para hoy 17, eso sí, con algo de nubosidad. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, Nadia, en un rato vamos a estar recorriendo el país con el clima, a ver cómo estará en cada rincón de la República Argentina este fin de semana. Bueno, vamos a empezar a desarrollar algunas de las noticias importantes de este día. Arrancamos entonces. Hablamos del escándalo en la FIFA y una jornada particular. Vamos a hablar particularmente en este momento de la cuestión judicial. Sí, la justicia argentina negó la exhibición de prisión pedida por Alejandro Bursaco y los hermanos Hinkis. El magistrado a cargo los considera prófugos. En tanto, la AFIP se convirtió en querellante en la misma causa al acusar a los implicados de evasión fiscal. Tras rechazar los pedidos de las defensas de los involucrados, el magistrado mandó el caso a sorteo y el trámite de extradición quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío. Los empresarios seguían hasta la madrugada prófugos de la justicia y la decisión del rechazo a la exención de prisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña en un trámite que ya deberá hacerse ante Bonadío, que es el juez designado a través del sorteo. Vamos a hablar de lo que fueron algunas de las primeras negociaciones de Axel Kicillof como jefe de la cartera económica. Fue la negociación que llevó en su momento frente al Club de París. Y bueno, ahora se están dando estos pagos anuales justamente a la entidad internacional. 683 millones de dólares pagó Argentina al Club de París. El Banco Central desembolsó esa suma de sus reservas por cuenta y orden del Tesoro Nacional para hacer frente al pago anual correspondiente a las 24 aseguradoras de 16 países encuadradas en el Club de París. Estos pagos se hicieron en 8 monedas extranjeras y las aseguradoras con acreencias en euros cobraron el equivalente en dólares de 311 millones. En tanto, las que son acreedoras en yenes lo hicieron por el equivalente en dólares de 150 millones y las que tienen acreencias en dólares recibieron 173 millones en esa moneda, a lo que sumaron otros 49 millones de dólares a acreedores en otras monedas. Bien. Un tema económico, de un tema económico a otro, porque vamos a hablar de Ford e inversiones en el país, Gabriela. Exactamente, de industria, de los anuncios que se hicieron en la planta de Ford, allí con la ministra Giorgi presente, también la presidenta, por cierto, estamos hablando de este anuncio que se hizo, la empresa Ford anunció una inversión de 220 millones para su planta de Pacheco. Así estuvo, justamente hablábamos de Kicillof, bueno, estuvo también presente justamente en este anuncio de inversiones. Dicen que luego del encuentro, Armstrong, que es el presidente para Latinoamérica de Ford, anticipó que vamos a usar esta inversión para actualizar los productos de la planta de Pacheco. También aseguraron que desde 2011 hasta la fecha incorporaron más de 800 empleados. Más noticias que tienen que ver con la política y en este caso más dirigentes que se van de las filas del masismo para volver al Frente para la Victoria a una nueva partida. En este caso estamos hablando de Otacé. Otacé, así es, el histórico intendente de Merlo, que se había sumado al Frente Renovador que lidera Sergio Massa y que, al igual que ocurrió con otros hombres de la política del conurbano, ha decidido regresar al Frente para la Victoria, abandonando las filas del masismo. Bueno, habrá que estar atentos a, justamente, ahí tenemos la imagen del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Otacé, una postal que vuelve a reiterarse, una postal ya conocida del Frente para la Victoria, bueno, que recupera un nombre fuerte del conurbano de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Gabriela. El tema de los reclamos en estos días es la próxima noticia, lo que tiene que ver con los reclamos de subtes, de los aceiteros y de la gente de los bancarios. Han hecho sus reclamos cada uno de ellos y por supuesto que hay novedades allí presentes, ¿no? Vamos a ver, Gaby, a ver cómo cada uno de los gremios va acordando o va buscando su negociación. Los subtes, los trabajadores del subte acordaron un aumento del 33%, los bancarios, por su parte, hicieron una presentación y están cerca quizás de llegar a acordar un aumento salarial. Los aceiteros también, ¿no? Acordaron salarios por 15 meses con un aumento del 32,21% y una suma no remunerativa. Así es, ahí están los aceiteros también que pasaron a un cuarto intermedio buscando también encontrar, quizás sea el gremio más difícil en esta negociación, está pidiendo cerca de un 42%, ya han bajado sus pretensiones, hay toda una cuestión de que el sector
aceitero ha tenido grandes ganancias a nivel empresarial y justamente los trabajadores están pidiendo poder compartir esos logros extraordinarios de los últimos años. Bueno, tendrán que buscar el equilibrio, evidentemente. Exactamente, usted dirá. Vamos a cambiar de tema, vamos a ubicarnos justamente en lo que ha sido una condena social, en principio se podría decir, que se ha trasladado a los ámbitos académicos. Usted recordará, los jueces encabezados, que es el nombre más conocido, sea el de Piombo, aquellos jueces que han decidido bajar una condena a un violador de una criatura de apenas 5 años. Bueno, primero recibieron la condena social y después, mientras espera el jury, el juicio, han recibido también la condena de los lugares donde ejercían como docentes. Primero, en el caso de Piombo, fue en la Universidad de Mar del Plata y ahora se siguen sumando otro tipo de cuestiones. A ver, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, en particular, los camaristas Piombo y Sar Largués fueron cuestionados por sus fallos y están siendo también estudiados la cuestión académica en la Universidad de Buenos Aires, siguiendo con lo que ha sido un trámite que también alcanzó la Universidad de La Plata y otros centros de estudios académicos. Recordamos que el fallo de los jueces benefició a un violador que había atacado a un chiquito de 6 años y una acusación tremenda sobre la figura de esta criatura. Habrá que ver el proceso académico que se lleva adelante en la UBA si tiene el mismo final de lo que sucedía en Mar del Plata y en la Universidad de La Plata, donde fueron expulsados, donde ya no son más docentes de esas casas de estudio. Bien, seguimos en esta mañana con... nos metemos el tema de las noticias, pero también tenemos que saludar gente, ¿no? Tenemos que saludar gente con un tema realmente muy delicado y sin tener todavía una solución al respecto. Estamos hablando de la FIFA. Muy bien, buen día, bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo les va? Bueno, sí, con complicaciones, obviamente esperando por el veredicto definitivo. Todo hace indicar que Blatter irá por un nuevo mandato. Claro, hay muchas asociaciones que hoy ya no están después de las horas convulsionadas que vivimos. Vamos a estar con ese tema y también con la Copa Libertadores de América, porque lamentablemente Racing no pudo cumplir lo que sí hizo River 24 horas atrás, que es clasificar a la próxima fase. Ahora River tiene rival, es Guaraní de Paraguay, que justamente eliminó a la academia. Bien, vamos a estar hablando de Racing, claro, también, en un ratito con todos los detalles de lo que ha sido su eliminación. Parece mentira, pero seguimos hablando de relatos salvajes, entre muchas otras cosas que tiene para contar Alejo Álvarez Herrera. ¿Cómo va, Alejo? Muy buenos días, muy bien, me va y mejor aún le va Relatos Salvajes, porque cada vez que sigue pasando el tiempo, ellos siguen recolectando más nominaciones. En este caso, me refiero a las 10 nominaciones para la próxima entrega a los premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano que se van a entregar en Marbella en julio, pero también recibió nominaciones 11 para la próxima entrega a los premios Cóndor de Plata. Vamos a estar hablando de todas las nominaciones que va consiguiendo Relatos a lo largo del tiempo en todo el mundo. Muchas gracias, Alejo. En un rato todo eso y mucho más. Vamos a recorrer el país con Nadia, que nos va a contar cómo está el clima el día de hoy y el fin de semana. Gabriela y Alejandro, aquí vamos y comenzamos por la región patagónica. Fíjense en Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz, oeste de Santa Cruz y de Chubut, altísima la probabilidad de lluvias. Es más, se mantendrán mañana también. En cambio, en el este de la provincia de Río Negro, algunas gotitas nada más. Cuyo, ¿qué pasa con Cuyo? En el sur de Mendoza y San Luis irá aumentando la nubosidad. En San Luis hasta hay probabilidad de alguna precipitación, poquita, pero la hay. Por eso la hemos puesto ahí. La temperatura pronosticada más alta para San Juan con 19. Algo de nubosidad, no mucha. Zona central, aquí entra la provincia de La Pampa. También el sur y el centro de la provincia de Buenos Aires, Córdoba. La probabilidad de alguna lluviecita por ahí aislada, débil, no un gran diluvio, es que está entrando nubosidad desde el norte de la región patagónica, por eso esta probabilidad se mantiene hoy. Para Entre Ríos la máxima 22, vayan con atención Entre Ríos Santa Fe, porque se pueden encontrar con zonas con nieblas y neblinas. No tanto nieblas, neblinas, más de 1000 metros de visibilidad, pero de imprevisto. Noroeste, Salta, Jujuy, Tucumán. ¿Qué pasa en el noroeste? Habrá bastante inestabilidad, alguna lloviznita, Jujuy, Salta, Tucumán, pero muy poquito, cortito y de poca intensidad. Nos vamos al noreste, cielo algo parcialmente nublado. Fíjense las máximas, parejísimas. 20 la máxima más baja, 22 las demás, o bueno, un gradito más, uno menos. Y este es el cielazo que les espera, parcialmente nublado. Información de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Muy bien, ahí tenemos un panorama de cómo va a estar el clima en los próximos días en toda la República Argentina. Queremos saber cuál es el panorama en la calle. Ya amaneció. Hugo Palamara nos cuenta cómo está ahora en este momento la ciudad. Como no, Gabriel, Alejandro, y continúa incrementándose minuto a minuto el tránsito hacia Capital. Recuerden, para quienes tengan que transitar por los próximos minutos por la zona de Costanera, frente al Aeroparque Metropolitano, en la avenida Rafael Obligado, a la altura de Sarmiento. Chocaron durante el último tramo de la madrugada 2 vehículos violentamente en forma frontal, un auto y un utilitario, 3 personas heridas al Hospital Fernández. Siguen los trabajos a cargo de Policía Aeronáutica en el lugar, y esto está originando importantes demoras hacia la zona céntrica. En tanto, recordamos que también lenta la autopista 9 de Julio Sur, zona de Barracas hacia Constitución, también algo lento Puente Pueyrredón. Tengan en cuenta que a partir de las 8 está previsto un corte por manifestantes en Callao y Marcelo T. de Alvear, barrio de Recoleta, y también con algunas demoras la avenida Maipú, zona de Vicente López. Recuerden que se está construyendo el Metrobús zona norte. En principio el tramo que va desde Puente Pueyrredón hasta Villate estaría hasta Malaver, concretamente estaría inaugurado a mediados de julio. Por ahora el tránsito es lento, fundamentalmente hacia Puente Saavedra. Hablando de servicios, vamos a ver cómo están funcionando trenes, subtes y premetro, por el momento de acuerdo a los cronogramas contemplados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, muchas gracias. Parece realmente increíble lo que está sucediendo en Suiza en la jornada de hoy y lo que ha sucedido en toda la semana, después de que dirigentes de la máxima entidad del fútbol terminaran presos, pasaran la noche en una celda, que tengan que dar explicaciones sobre millones de dólares que no tienen explicación. Después de todo eso, gente de los más cercanos que existen en la FIFA, de su presidente, de Joseph Blatter, después de todo eso, después de que Francia a través de Platini le diga a su antiguo amigo, a Blatter, atención que las 53 federaciones europeas te van a votar en contra, atención que si de todas maneras ganás, nosotros nos vamos de la FIFA y el próximo Mundial lo tenés que hacer sin ninguna selección de Europa. A pesar de todo eso, ahí lo tenemos en imagen en la portada de Telam en la mañana de hoy. Con Blatter, la FIFA seguirá siendo una fuente de corrupción y soborno. A ver, ¿qué se está queriendo decir? De que a pesar de todo esto, Blatter se presenta en la jornada de hoy para un nuevo mandato al frente de la entidad del fútbol. El astro argentino, Diego Armando Maradona, usted se acuerda, ¿no? El que nosotros no lo escuchábamos a Diego, él desde el 98 que lo viene diciendo. El astro argentino Diego Maradona afirmó que la FIFA seguirá siendo una fuente de corrupción y soborno, si por hoy, no dicen mañana, pero por hoy, reeligen al suizo Joseph Blatter como presidente en una entrevista que publicó a un diario de Emiratos Árabes. Usted se recordará, ¿no? Hay un catarí que es el que se presenta también como para enfrentar justamente a Blatter en esta elección, que es el príncipe Ali. Bueno, ya tiene el voto de la UEFA, de parte de Europa. ¿Tendrá el voto de América? ¿Tendrá los votos también de América? Bueno, habrá que ver. Vamos en vivo, como cada mañana, a Casa de Gobierno. Allí se encuentra nuestra compañera, Laura Maiocchi. Ahí todavía tenemos la imagen de lo que tiene en su portada la agencia de noticias Telam, para contarles a ver cómo ha sido la conferencia de prensa de cada mañana, allí en Casa de Gobierno, del jefe de gabinete. A ver, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buen día, Ale. Lo cierto es que, claro, es el tema excluyente. Le hemos preguntado al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, qué visión tiene de lo que va a ocurrir hoy, de lo que está ocurriendo. Recordemos la diferencia horaria, por supuesto, de esta votación que se está llevando finalmente. A pesar de todo, y por sobre todo, no se ha suspendido, nada ha cambiado, sobre todo en la palabra de Blatter, lo veíamos en la jornada de ayer cuando dio un discurso diciendo yo no tengo absolutamente nada que ver, es simplemente un pequeño grupúsculo que habrá que identificar y separar. Lo cierto es que se está llevando adelante la votación, tendremos el resultado a lo largo de la jornada. ¿Y qué coletazo puede llegar a tener esto aquí en la República Argentina con respecto a la AFA, además de otros temas, por supuesto, políticos? Sin olvidar, te digo algo, Alejandro, el incidente violento que ha tenido Francisco de Narváez con una agencia de noticias de la Ciudad de La Plata por dichos agraviantes contra la intimidad de su matrimonio. Bueno, lo calificó como un hecho desmedido y que saquen, por supuesto, conclusiones los votantes con respecto al temple, repito, que debe tener cada uno de los candidatos ante situaciones desequilibrantes. Lo compartimos. Buenos días. Buenos días. Buen día, ministro. Gaby, problemas técnicos.
Ministro, el tema de la FIFA sigue ocupando las primeras planas de los portales mundiales y también naturalmente los argentinos. Cuéntenos un poco la visión que usted tiene. Volvemos sobre lo charlado en el día de ayer, no ha cambiado la situación. Asombra al mundo que una organización de semejante estatura y de semejante importancia tenga compromiso de esas características. También asombra que la investigación tenga determinados sesgos que todavía no se terminan de comprender, porque pareciera ser que solamente son conflictos de una parte del mundo y nada más, que no hay otros lugares del mundo en los que estos conflictos también formen parte. No obstante ello, nadie está cuestionando lo que se puede haber investigado y si el investigado tiene viso de seriedad, será lo que se va a avanzar en este caso. Repito cuáles son las posiciones que ha asumido este gobierno. Primero, si hay una investigación que llegue hasta el hueso. Es imperioso que esas cosas se aclaren y se pongan en el lugar que correspondan. En segundo lugar, que en cuanto llegó el pedido de extradición, nosotros tuvimos un gesto inmediato, como lo dice la ley 24767, ley de extradiciones de los argentinos, de que la Cancillería hiciera llegar a la justicia y en su juez de turno, el doctor Martínez Giorgi, ya tiene ese expediente que comienza el proceso que establece la propia ley de extradición y no hemos retenido un solo segundo. Recuerdo que la causa IBM Banco Nación tiene 20 años y no hemos logrado extradiciones de ninguna característica. La actitud que están teniendo otros países no es la que tiene la Argentina. En los otros dos datos más importantes es que nosotros entendemos, porque hay leading case muy claro en la Corte y jurisprudencia pacífica que lo amerita, que dice que los hechos que son ilícitos también pagan impuestos. Te va a decir seguramente que el que hizo un hecho ilícito no va a denunciar el hecho ilícito para pagar el impuesto, por supuesto, pero cuando aparecen casos como en estos, la AFIP tiene todo el derecho de presentarse y pedir el pago del 35% de impuesto a las ganancias en ese lugar. Y en las mismas condiciones yo contaba que, buscando la información antes de ayer, había visto toda una serie de tweets que había publicado el Grupo Clarín, en el cual uno decía que nunca habían hecho organizaciones de eventos de fútbol junto con torneos y competencias, pero por el otro lado, a renglón seguido decía que Torneos y Competencias era dueña del 50% del canal de deportes TIC y el otro 50% de una empresa controlada por el Grupo Clarín. Ergo, es un socio de Clarín. Como el Estado, a partir de que las FJP compraron acciones de Clarín oportunamente, cuando vienen los capitales del dinero de los trabajadores al manejo del Estado en el 2006, vienen las acciones de Clarín. El Estado es un accionista de Clarín, más minoritario, pero accionista al fin. En algún momento puede llegar a solicitar la intervención judicial por el pago de sobornos, por más que sea un accionista minoritario, con lo cual la posición nuestra no va a cambiar, es la de que se siga investigando, que se busque los responsables, se los sancionen en la forma que sea y que se avance en el marco del proceso que genera la ley de extradición conforme a derecho y que ahí se le garantice el debido proceso y la defensa en juicio a las 3 personas que han sido pedidas su extradición. Ministro, ¿tiene alguna información, algún anticipo de cómo votaría hoy la AFA en la elección del nuevo presidente de la FIFA? No tengo idea, no. Si yo no tengo contacto con AFA, siendo presidente Quilmes, hoy estoy en uso de licencia ya hace 3 meses, pero siendo presidente y teniendo derechos per se para formar parte del comité ejecutivo no lo quise conformar, con lo cual en aquel momento podría haber tenido algún dato para aportarle. Hoy ninguno, no tengo la menor idea de lo que sucede. Ministro, ¿habló con la presidenta sobre esto? ¿Hubo algún tipo de información que ella haya requerido particularmente? ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de la FIFA. No, los temas, con la presidenta hablo naturalmente varias veces, todo el día, por un montón de razones que la misma presidenta requiere en la toma de decisiones, y que yo tengo responsabilidades como jefe de gabinete, no específicamente de este tema, es un tema público y que se conoce y no da para mucho más que para saber cuáles son las decisiones, que en este caso son responsabilidades que yo tengo que ejecutar desde el punto de vista de jefe de gabinete, artículo 100, 101 de la Constitución Nacional. La presidenta seguramente está al tanto y a lo mejor hemos cruzado algún comentario, pero no lo recuerdo como para darle puntualmente ese dato.
Bueno, ministro, justamente otro intendente que se va del Frente de Renovador, estamos hablando de OTC, y después por otro lado el de Olavarría, que elogió a Randazzo hace muy pocos días. Yo eso lo tengo como una visión clara de lo que sucede. Los compañeros, o en el caso del intendente de Olavarría, que es alguien que se acercó a nuestra propuesta política hace unos cuantos años y que es un amigo personal, iban a tomar una decisión en algún momento viendo que esa estructura ya no existe, que no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser y que no puede aportar política, y que quienes han querido lo mejor que podía ser una salida válida de una propuesta de otra característica no lo es, y que el lugar clave donde se encuentran seguros es en este lugar y van a trabajar con nosotros. El caso de Tacé lo mismo y el caso de Echeverri seguramente lo mismo, con lo cual no me llama la atención, no puedo decir otra cosa. Eso seguramente otros estarán pensando exactamente en lo mismo, porque qué sentido tiene, no hay nada que pueda sostener una estructura que quiera afirmarse en propuestas nimias, sin sentido y con cero formación intelectual. No tiene ningún sentido. Hay dirigentes que mencionan que quieren expulsar a Reutemann justamente por deslealtad, por estar de acuerdo con el PRO. Reutemann hace años que no vota con nosotros. Me parece que más que esté de acuerdo con el PRO, que lo que está buscando en ese caso es renovar su banca de senador, por lo que se ve, no veo que otra cosa. Tiene que ver mucho más con lo que viene sucediendo en los otros años, que se opone porque se opone a las decisiones del gobierno nacional. En el Senado de la Nación se toman unas propuestas que son las más contundentes en ese tema, y que uno tiene que llevar a la práctica con la seriedad del caso, porque involucra la vida de los argentinos y la mayoría son todas negativas. Entonces, si va a estar uno tomando decisiones de esas características, no es mi visión o no es mi manera de pensar. Lo que va a suceder con las autoridades partidarias es otro tema, no se lo sé decir. ¿Estaría de acuerdo con la expulsión por cómo está? No estoy yo de acuerdo en eso, no me mueve ese tipo de situaciones, pareciera que fuera revanchista, que ya hay que rápidamente actuar para sacarlo, para que no tengan no sé qué cosa, no me mueve eso, no me interesa. Ministro, usted habrá leído esta mañana los diarios y habrá observado que los dos más importantes van con la cuestión del déficit fiscal. ¿Qué opinión tiene en ese sentido? Que la economía de los argentinos es sólida, por más que quieran agraviarla, de cualquier forma que quieran hacerlo, es sólida. Que hay situaciones en las cuales no existían cuando llegamos nosotros, y algunas que en los debates del Senado a veces uno las escuchaba repetirlas y daban risa, porque hablaban del autoabastecimiento energético en el gobierno del doctor Alfonsín, que yo no necesito que renueve cada día que hablo con ustedes el respeto y el cariño que le he tenido el doctor Alfonsín, pero no había actividad. Es muy difícil que se le gaste la Coca-Cola si nadie le abre la puerta para tomarla. La verdad es que no va a tener nunca problema de energía cuando no tiene trabajo. Cuando ingresamos, yo recuerdo que el primer pico que soportamos tenía 14.783, me parece que eran los megas que se habían consumido, y yo recuerdo haberle preguntado a Devido hasta dónde no podíamos llegar, cuál era el límite que no había que pasar, y ese límite eran los 18.000 megas. Y el pico del enero del año pasado, no de este año, del año pasado creo que fue 24.001, y teníamos en la manga como 5.000 megas más, quiere decir que el nivel de producción, de transporte y de distribución ha crecido enormemente. Para ello, y seguramente hay que valerse del gas que viene de Bolivia, por Potosí, Campo Durán, Pocito Campo Durán, y lo que se trae en los barcos y la importancia que tiene la compra del combustible, que tenemos una balanza negativa porque nosotros producimos un petróleo muy duro que no es de utilización en la Argentina, nos obliga a tener un déficit de unos 7.000 millones de dólares. Si ese tema lo hubiéramos tenido resuelto ya con el autoabastecimiento, seguramente este déficit de que usted está preguntando no existiría. Tengo mil formas de explicar esa situación. Hay una necesidad de sostener determinadas políticas que pueden morigerar ese efecto en los déficits o en los superávit paralelos que nosotros perseguimos durante muchos años, pero no teníamos este nivel de actividad que requiere de una energía que soporte exactamente lo mismo que se está llevando a la práctica, por esa misma razón. Daniel Scioli, asesores económicos, que manifiestan que habría que pagarle a los buitres con una quita del 30%, algo que choca con la opinión del gobierno. Son asesores, no me importa mucho lo que opinen. No lo escuché nunca decir a Scioli eso, con lo cual no me interesa lo que dicen los asesores. Gracias. Muchas gracias, ministro. Sí, lo quería preguntar. Pregúntenlo.
Vamos de vuelta. Sí, grabamos. Ministro. Dale. Ministro, dale, Johnny, Lucite, va. Dale. Ministro, ayer Francisco de Narváez tuvo un episodio con un director de un portal de noticias que había relatado una cuestión absolutamente personal e íntima de Narváez con su esposa. Él se acercó hasta la agencia de noticias y lo golpeó. ¿Qué reflexión hace con respecto a esto, lo que pasó ayer por la tarde en la zona cerca de La Plata? Lo primero que hay que aclarar es que es deplorable en cualquiera de los hechos que se lo quiera exhibir. Deplorable en cualquiera de los hechos. Yo tendría que hacer un raconto de los agravios, los insultos y las cuasi vejaciones a las que ha sido sometido la mayoría de la gente de este gobierno, incluyendo la presidenta de los argentinos. Dibujos de la presidenta semidesnuda en gestos oprobiosos en la tapa de una revista, agraviarla en términos de enfermedades que jamás ha tenido, agravios a sus hijos, involucrar a sus hijos en la existencia de cuentas en el exterior que jamás existieron, agraviarla a ella y a su familia con la existencia de cuentas en Nevada, en los Estados Unidos, que jamás existieron, insultos de toda característica que se publican como si fuesen un chiste, insultos a los funcionarios, al resto de los funcionarios, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, perdón por la autorreferencia, pero los insultos a los que cotidianamente soy sometido por la doctora Carrió. ¿Qué más tenemos que mostrar nosotros para demostrar que uno que tiene que estar en la responsabilidad de gobernar con la cabeza serena, serio, para llevar adelante las prácticas, no porque no se ría, sino porque tiene que ser responsable en la ejecución de las políticas públicas, no puede reaccionar de esa manera? Resulta ser que lo insultan o lo agravian o le inventan una historia. Yo ni siquiera entro en el juicio de valor ese, y eso alcanza para que le den una paliza a la persona. ¿Se imagina entonces si después de todas las barbaridades que... Una señora ha dicho que el cuerpo de Néstor Kirchner no estaba en el féretro. ¿Alcanzan a comprender? La otra señora ha dicho la brutalidad más manifiesta de que el velatorio de Néstor Kirchner organizó fuerza bruta. Hay que hacer mucha fuerza para ser tan bruta. La realidad es que no hay forma que se pueda aplicar ninguna de tantos agravios e insultos a los que han sido sometidos el gobierno, la presidenta, Néstor Kirchner, los ministros. Sin embargo, ninguno de nosotros ha reaccionado de ninguna manera, más que presentando eventualmente alguna una demanda, intentando que algún juez con un poco de seriedad se ocupe de esa situación y le dé a eso el valor que tiene que tener. Y sin embargo no le dan ningún valor, no le asignan ningún valor. Pareciera ser que esas cosas no tienen sentido. Y entonces que hay que esperar que uno vaya y haga justicia por mano propia y le dé una paliza al director de una agencia o de un diario, lo que quiera hacer en este caso. No resiste ningún análisis, es un espanto. No podemos aprobar un gesto de esa característica, desechable, deleznable, reprochable en todas las formas, y lo que uno no quiere en ese caso es dejar las cosas en su lugar. Libertad de prensa es de los dos lugares, del periodista que tiene que expresarse y del funcionario, de la persona que también tiene que expresarse y tratar de que sea respetada de la mejor manera. Si todos aportáramos un poquito, en vez de ver este tipo de acciones que son repudiables y bajo ningún punto de vista se pueden tolerar, veríamos cómo se comporta el resto, que tiene que tener el temple necesario para llevar adelante su tarea, y respondiendo en términos de la estatura y la seriedad que requiere el cargo y la función que uno quiere desempeñar, y no aprovechándose de estos hechos que son un espanto, ir a pegarle a una persona porque dijo no sé qué cosa. Mire lo que tendríamos que haber hecho nosotros con tantos agravios, insultos y oprobios a los que fuimos sometidos. Una locura. ¿Va a tener algún costo político para Narváez? No ninguna valoración de ese tema porque entraría en el mismo lugar. No voy a hacer valoraciones. Digo que es reprochable en cualquier condición que se lo ponga. No hay forma que se pueda aceptar una cosa de esa característica. Y pongo los ejemplos que le acabo de dar. Si ante semejantes ejemplos ninguno de nosotros reaccionó ni tuvo un gesto descomedido, y las acciones que hemos tenido fueron hasta el límite de una demanda judicial para que alguien una vez le preste atención,
te insultan y te dicen cualquier barbaridad de tu persona, entonces vos le decís, bueno, díganme cómo me presento para que ustedes puedan investigarme, así que le sacamos en el portón y todos miran para afuera como si un perro que volteó la olla, nadie le presta atención a estas cosas. Y alguno de nosotros tuvo reacciones de esa característica. Bueno, entonces presten atención cómo se actúa y cuál es la responsabilidad que tienen los que deben tener el temple para dar el ejemplo hacia los otros. Pero usted, Narváez, se equivocó en la reacción que tuvo. Absolutamente, absolutamente. Muchas gracias, ministro. Compartíamos entonces las palabras del jefe de gabinete en su habitual rueda de prensa esta mañana bien temprano en Casa de Gobierno. A las 7 de la mañana, 34 minutos y con 12 grados 4 de temperatura, momento de actualizar los títulos para ustedes. Esta es la información. Más inversiones. La empresa Ford anunció, luego de una entrevista con la presidenta, que invertirá en el país 220 millones de dólares para modernizar la planta de Pacheco que produce una camioneta de carga y el automóvil modelo Focus. Acusados y prófugos, los 3 argentinos señalados por participar en una red de corrupción en la FIFA fueron considerados prófugos luego del rechazo de la justicia al pedido de exhibición solicitado por Alejandro Bursaco y los hermanos Hugo y Mariano Jenkins. Tanto la FIP se convirtió en querellante en la causa. Cumplir los compromisos. El gobierno nacional giró al Club de París 683 millones de dólares como parte del pago anual acordado en su momento por el ministro de Economía Axel Kicillof. Con la medida se hace frente a la erogación destinada a las aseguradoras de los 24 países miembros del organismo de crédito. Otra vez incidentes se produjeron en Chile durante la marcha organizada por estudiantes y familiares que consideran insuficiente la reforma educativa impulsada por Michelle Bachelet. La mandataria trasandina propone la gratuidad en la educación universitaria, eje central del pedido estudiantil. No rindió la materia. La academia empató con Guaraní y se quedó afuera de la clasificación para la Libertadores. De esta manera, el equipo paraguayo se convierte en el próximo rival de River Plate. En medio del escándalo por el FIFA Gate, se desarrolla la elección por la presidencia en la máxima entidad futbolística mundial. Momento de la pausa, pero te anticipamos, estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con la FIFA. ¿Qué está pasando en este momento en Suiza? No se vaya, ya volvemos.